Ya sabéis, chicos, que se puede ver la calidad de nuestra batería si nos vamos a los ajustes, nos vamos a batería y aquí, bueno, en salud de la batería vamos a poder ver un porcentaje que en este caso significa la capacidad que tiene nuestro dispositivo, ¿vale? En este caso ya he hecho vídeos para alargar al máximo la capacidad de la batería. En este caso os voy a responder a esa pregunta de si es bueno o malo cargar el móvil durante la noche. Y es que esta frase, no cargues el móvil o el celular durante la noche, es muy habitual escucharla. Nos dicen que es malo, que acorta la vida útil de la batería. Tengo que deciros, chicos, que esto es un mito, pero es un mito justificado. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 5 o 10 años las baterías tenían algo que nosotros denominamos efecto memoria. Es decir, si se recargaban constantemente, rápidamente, sin dejar tiempo a un poco de reposo, pues la verdad que perdían capacidades y agotaban directamente su vida útil de una forma un poquito más rápida. Actualmente tenemos baterías de polímero de litio o baterías de iones de litio que la verdad subsanan totalmente este problema. Hay estudios que afirman que prácticamente ya no tienen efecto memoria, o el efecto memoria que tienen es tan pequeñito que ya directamente no nos afectan en nuestra vida y podemos estar durante una batería durante 2 años con una batería que no se va a notar este efecto. Así que, chicos, muy importante saber esto, pero sepamos el por qué pasa esto, porque está bien saber que no es malo, pero ¿por qué no es malo? Para empezar, deciros que es mucho peor si nuestro dispositivo está y se carga a temperaturas muy altas o está expuesto a temperaturas muy altas, ya que ahí sí que la batería va a perder pues sus propiedades, pero definitivamente y para siempre. ¿Por qué? Porque las baterías de iones de litio no soportan una temperatura, o se agotan o pierden capacidad cuando están expuestas a una temperatura superior a estas que estáis viendo en las imágenes. No me acuerdo muy bien del numerito, que son 30 y pico grados aproximadamente. Pues lo más recomendable, chicos, es cargar durante varias veces nuestro dispositivo, es decir, que la batería de nuestro dispositivo esté entre el 40 y el 60%. Al cargar el dispositivo en varios tramos, lo que vamos a hacer es que le dará a estos iones de litio energía suficiente para mantenerlos en movimiento, ¿vale? Es algo que realmente solo saben las personas que lógicamente estudian este campo, pero creo que con saber esto es suficiente. La manera más adecuada es mantenerte entre el 40 y el 80%, y aunque sé que es muy difícil hacer esto, chicos, con tenerlo entre el 15 y el 90 creo que es suficiente, y así podremos mantener la vida de nuestra batería durante mucho más tiempo. Y os tengo una muy buena noticia, porque con iOS 13, además de todo esto, trae una función en todos sus dispositivos desde el iPhone 6S en adelante, que se trata de que una vez dejemos nuestro dispositivo cargado, antes de llegar al 100%, va a aprender nuestra rutina mediante Machine Learning, y lo que va a hacer es cargar el dispositivo al 80%, y justo 10 minutos antes de que lo vayamos a utilizar va a cargarse al 100%. Lógicamente esto al principio no va a pasar porque se va a tener que adaptar a nuestra rutina, pero una vez nosotros, si cargamos todos los días de noche nuestro dispositivo, va a aprender de nuestra rutina a la hora que nos solemos levantar, y antes, 10 minutos o 20 minutos antes de que lo vayamos a utilizar, va a cargar al 100%. Y no es que se dañe durante la noche, sino que simplemente tiene un sistema el dispositivo que deja de cargar cuando está al 100%. Entonces, si baja un poquito la batería al 99, vuelve a cargarlo, y esto puede suceder pues un par de veces durante la noche y puede dañar un poquito la batería. Así que iOS 13 nos va a permitir alargar un poquito más la vida de nuestra batería. Así que, chicos, espero que os haya quedado claro con este vídeo. Ha sido un poquito largo, pero también quería dejaros claro que no es malo cargarlo durante la noche, pero es muchísimo mejor mantener la batería entre el 80 y el 40%. Así que, chicos, espero os haya gustado. Ponedme en los comentarios si creíais que sí, si creíais que no. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!